Bueno, el que ya la conozca, no me dice. ¿Qué ve usted ahí? ¿Ah? ¿Qué vemos? ¿Qué ve usted en esa imagen? Sí, claro, ya mismo. De una, se las apagamos. ¿Qué ves? La playa. La playa. ¿Quién vio la playa? El mar. Sí, como en Coveñas, ¿cierto? Mínimo. ¿Ah? Eso viendo esta imagen dice tocar. A ver. Porque si estamos mirando que para ver el reino hay que nacer ¿de qué? De nuevo. Y el que no nace no lo puede ver, ni puede entrar, ni puede. Una madera quebrada. Vas bien. A ver, ¿quién lo descubrió ya? Bueno, la persona que me lo suministró me dijo que es la puerta de un carro y la parte de abajo oxidada, y esta es la calle. Entonces, hasta que uno, todo esto es la puerta del carro, claro. Allá. Sí, ahí lo ve. Y este es el piso, este es la carretera. Y esta es la parte que uno siempre le manda a arreglar a los carros cuando se oxida. Así quedó. Usted necesita vacaciones. Anderson, llévese a la señora de vacaciones. Muy bien. La voy a usar el viernes, así que ya ustedes no pueden decir nada. Bien. Estábamos hablando esta parte de la Juan le escribe a unos creyentes que necesitaban afianzarse mediante la renovación del entendimiento en tantas facetas que la persona de Cristo Jesús nos ha venido a mostrar del Padre. Entonces, aquí voy a leer solo unos 4 versículos de la vez pasada. Él les dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres. Y aquí, cuando se refiere a hijitos, padres y jóvenes, como vamos a ver, no se refiere a edades biológicas, se refiere a madurez en el transitar y el peregrinar cristiano como creyentes, porque él es consciente de que diariamente gente nace de nuevo y hay gente nuevita que empieza a madurar en los caminos del Evangelio, pero también les recuerda a los que ya son maduros, cuando se refiere: os escribo a vosotros, padres, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no varía, es uno solo, tanto para el que lleva muchos años como para el que está empezando. Además, es un conocimiento que se puede alcanzar. Recuerden que una vez en una versión dice en los evangelios que el discípulo no es superior a su maestro, pero por lo menos llega a la estatura de su maestro. Y creo que es el evangelio de Marcos, o será el de Lucas, que usa en la versión NBI diciendo: el que ha completado su aprendizaje. O sea, que este es algo que se puede agotar en cuanto a conocimiento para realmente llegar al carácter de la persona de Cristo Jesús en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así que también Juan nos está diciendo que uno empieza como jóvenes, como hijitos, pero el caminar nos va a llevar a ser padres. Y aquí no es porque sean solo hombres, no, como padres de la iglesia, en el sentido de que con nuestra madurez, por el
ejercicio juicioso de la renovación del entendimiento, podemos ser personas que cobijan a aquellos que están. Por ejemplo, llega Apolos, era en Corinto o Éfeso, no recuerdo bien dónde estaba allí en Hechos, y expone vigorosamente acerca de los caminos del Señor, pero no conocía sino hasta el Evangelio de Juan. Y Priscila y Aquila, que eran hermanos maduros en la fe, lo llaman aparte y le aclaran bien el asunto. Entonces Apolos quedó bien enfocadito para predicar con igual fuego, pero con mayor certeza, lo que realmente se debe hablar del reino de Dios. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Entonces el conocimiento es básico. No estamos hablando del conocimiento, del estudio, de la quema de neuronas, sino de la relación que se tiene con Dios como persona, no como un objeto de estudio, que se tiene con el Espíritu Santo como persona, no como una palomita o algo etéreo, como persona. Es el conocimiento al que hemos sido llamados por el Señor Jesús, que es persona también, porque conocéis al que es desde el principio. Y hace énfasis: os escribo a vosotros jóvenes. Otra vez, es madurez, no edad biológica, porque habéis vencido al maligno. Pero quiero avanzar porque eso ya lo hablamos. Os escribo nuevamente, dice, a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. ¿Cuál es la forma en cómo nosotros podemos conocer al Padre? Solo hay una forma. ¿Cuál es? Conociendo a Cristo Jesús, porque el que ha conocido a Cristo Jesús conoce al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, otra vez, es madurez y no edad, porque habéis conocido al que es desde el principio. Claramente, al repetirlo él, nos está enfatizando en que conocerlo es lo primordial. Insiste: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, no en la fortaleza del joven y sus bríos y sus capacidades, sino que tanto el joven como el padre son fuertes en Cristo Jesús, por lo que Jesús ha hecho y gracias al conocimiento que de Él tenemos. Y ese conocimiento nos permite, digámoslo así, vencer al maligno, como lo acaba de decir atrasito, pero no por nuestros méritos, sino en el conocimiento, por la fe en la persona de Cristo Jesús. Una vez nos apropiamos de eso, de ahí no nos baja nadie. Ya no seremos personas fluctuantes, llevadas por cualquier viento de doctrina, como dice Pablo por allá en Efesios capítulo 4, porque sois fuertes. Y aquí me da la razón. Y la palabra de Dios permanece ¿en dónde? En vosotros. La palabra de Dios, aquí les decía que quería llegar porque me es necesario recordar que nosotros necesitamos entender cómo, quisiera uno como abrirse el pecho para poderlo expresar bien, que la renovación del entendimiento es básica y además debe ser constante, porque cada vez nosotros como creyentes de esta generación pienso que tenemos una responsabilidad más grande que los del primer siglo. ¿Por qué? Porque los del primer siglo, y no solamente ellos, durante muchos siglos la Biblia estuvo o en formación y no había imprentas para poderla propagar, sino que era boca a boca y persona a persona, u oculta, porque durante muchos años estuvo oculta. Pero ahora nosotros tenemos acceso, por lo menos en esta parte del hemisferio, a la Biblia. Viene en todas las versiones, viene en todos los idiomas, viene audio. Mejor dicho, no hay disculpa para que una persona que ha nacido de nuevo no se alimente juiciosamente de la lectura de la palabra de Dios o de escucharla. Entonces, cuando habla de permanecer, la palabra de Dios permanece en vosotros, obviamente se está refiriendo a la persona del Señor Jesucristo, pero como lo acaba de decir en versículos anteriores, se refiere al conocimiento de la persona del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesús es la palabra misma. Entonces, permanecer me está hablando de una renovación del entendimiento que no es casual.
La palabra casual aquí, cuando aparece permanecer, no concuerda. La permanencia entonces en la renovación del entendimiento me habla de constancia. Es como aquella persona que obedientemente sabe que está militando. Si uno deja de leer de manera romántica la escritura y la lee como realmente es, estamos enlistados en un ejército. Por todas partes nos llaman soldados, por todas partes nos llaman labradores, por todas partes nos llaman obreros. Y el obrero debe conocer muy bien su oficio. Ahora, ¿y la palabra de quién? De Dios permanece. Mire dónde debe permanecer: en nosotros. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, porque ¿en cuál otro templo ha de ser que la palabra permanezca? Si la Escritura dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, a propósito, dice Pedro, es el que ha inspirado a todos los autores de las Sagradas Escrituras a escribir. No vino por motivación de ellos mismos. Casi que cuando nosotros pedimos al Padre en el nombre de Jesús que nos regale a la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, claro, nos es dado, pero también nosotros debemos entender que la palabra misma nos ha sido dada por el Espíritu Santo. Entonces, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Si llegamos a eso, vamos a mirar en el resto del capítulo que el apóstol Juan nos habla de la unción que mora en nosotros y se refiere a la persona del Espíritu Santo. Y dice que esa unción es la que nos enseña todas las cosas y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos enseña. Y si profundizamos un poco más, si el Espíritu Santo, que es la persona de la Trinidad, que ha inspirado a los autores de la Biblia para que la escriban, se cae de peso pensar que la palabra no forma parte de ese menú que Dios quiere que tengamos diariamente, si esa es la comunión que con Dios queremos a través de la persona del Espíritu Santo, que es el que está aquí, en este tiempo, de parte de la Trinidad. Yo sé que el Señor Jesús y el Dios Padre pues son omniscientes y son omnipresentes, pero la persona del Espíritu Santo es la que habita y milita en la iglesia y en los miembros de su iglesia. Entonces por eso dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y nuevamente insiste, y habéis vencido al maligno. Ese vencido y habéis me está hablando de que la obra de derrota del maligno fue concluida ya. ¿Y dónde se concluyó eso? En la cruz del Calvario. En Colosenses capítulo 2, del versículo 14 en adelante, lo vemos ampliamente expuesto. No solamente el maligno, sino todas las potestades y principados que en la rebelión aquella participaron. Entonces, esta obra de habéis vencido al maligno fue concluida por Cristo Jesús y en Cristo Jesús. Y nosotros nos apropiamos de esa obra por la fe, porque la fe es la que nos coloca militantes nuevamente en el ejército de Dios. Entonces mire que habla de vencer, habla de permanecer, habla de que tenemos armas como son la misma palabra. Bien, eso era lo que quería enfatizar un poco de lo que dejamos más o menos pendiente la vez pasada. Pero como el asunto que Juan nos está explicando es destapar lo que es el ágape, él me va a mostrar que hay una clase de amor que es el de la Trinidad, el ágape, que yo no puedo usarlo una vez nacido de nuevo para las cosas que usualmente el mundo me ofrece. Es incompatible que un ser humano nacido de nuevo sea una persona que todavía esté dubitando entre los dos sistemas, el sistema del mundo y el sistema de Dios, la vida de la carne y la vida del espíritu, la vida del pecado y la vida de la santidad. Y miren lo enfático que es, dice, no améis al mundo. Esto no se lo podemos pedir a las personas que no han nacido de nuevo, porque del mundo son hijos
e hijas del maligno, como el Señor Jesús nos dice en el Evangelio de Juan. El Señor Jesús le dijo a aquellos que intentaban matarlo, le dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de él queréis hacer. A mí, que no he cometido ningún pecado y que os he dicho la verdad, queréis matarme. Eso es lo que él hace. Y además basan su vida sobre la mentira, y él es el padre de la mentira, porque ellos le alegaban al Señor Jesús que eran hijos de Abraham y muy seguidores de Moisés. Y él les dice: hombre, si Moisés habló de mí, si Abraham me vio, y ustedes no hacen y ustedes no hacen lo que ellos hicieron cuando conmigo estuvieron. Porque recuerden que el Señor Jesús sí se encarnó en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, pero él no empezó a existir a partir de ahí, él es preexistente. Entonces miren lo que dice Juan: no améis al mundo. Me habla, no es que Dios, una vez yo he nacido de nuevo, pues sí, él me pasa de tinieblas a luz admirable, como dice Pablo en una de sus cartas, de tinieblas a luz. Pero yo, nacido de nuevo, tengo que renunciar conscientemente al mundo. Yo no puedo estar como aquel, ejemplo nomás entre paréntesis, que fuma diciendo: no, es que algún día se me quita este vicio. Así no es. El asunto es una renuncia consciente y total al sistema, no solo al mundo como sistema, sino a las cosas que el mundo me ofrece. ¿Por qué? Porque nuestra fe es una fe que rebasa todo entendimiento, pero es una fe lógica. Es una fe que me exige ser consecuente lógicamente con el nuevo nacimiento. Cuando Juan me dice: no améis al mundo, no es una opción, me está dejando sin opciones. Si soy nacido de nuevo, no debo amar el mundo. Y avanza. Si se quedara ahí, pues uno podría especular y hasta dejarse la posibilidad de alguna cana al aire. Pero dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando dijimos lógico que el nacer de nuevo es lógico no amar al mundo, es porque nosotros hemos visto ya, inclusive en solo la cartica que llevamos de Juan en el primer capítulo, estos dos versículos, es porque el mundo en sí vive en tinieblas. Si nos afianzamos bien en el Evangelio de Juan, las tinieblas y Dios son dos elementos que no se pueden reunir. Hay hijos de Dios y esos hijos viven en luz, y hay hijos del mundo y esos hijos del mundo viven en tinieblas. Ahora, nosotros tenemos una gran ventaja, y es que habiendo estado en tinieblas, ahora estamos en luz. Uno puede decir lo que se siente y lo que se vive allá, y saber a partir de qué día eso empezó a cambiar. Pero Juan lo que quiere mostrarme acá es que hay personas que viven en un evangelio intelectual, saben, pero no practican, conocen los conceptos, pero no los llevan a cabo en su vida. Y lo tácito que hay acá, que Juan no dice, pero está latente, es que recuerden que aquí había algunas personas, como lo vamos a ver más adelante, que decían que sí, hay un Cristo, pero ese Cristo no es Jesús. Entonces estaban negando que Jesús fuese el Cristo, lo cual, basados en las Sagradas Escrituras, es una falsa doctrina. Cualquier doctrina que niegue a alguna de las personas de la Trinidad está completamente salida de tono, porque la Trinidad está inmersa en esta situación de que nos relacionemos con ellos, y para eso necesitamos quitarnos la venda del mundo de los ojos para poder ver a Cristo, y lo podemos ver por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero también es no solo dejar de ver el mundo, sino apreciar todo lo que el reino tiene, porque no se trata solo de dejar de pecar, no pasarme toda la vida contando: yo sí fumaba pero ya no fumo, yo sí bebía pero ya no bebo, yo sí robaba pero ya no robo. Y póngale eso mismo a cada una de las obras de la carne, y usted puede ver creyentes embebidos en eso, engolosinados en esa situación de lo que yo era y ya no soy.
Pero es que no se trató de eso nunca. Se trata de salir de ahí y avanzar en el conocimiento de la vida del Espíritu en Dios, que es lo que nos están ofreciendo. Muy limitado sería que el Señor Jesús hubiera bajado solo para apartarnos del pecado y de pecar. No, Él quiere es que nos conozcamos con Él, ese es su objetivo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, si alguno ama al mundo, recuerden que había personas que decían, no, yo quiero mucho a Dios, pero lo que no me llevo bien es con la gente. Entonces, si alguno ama al mundo, mire que está enfatizando en la palabra amar. Nosotros no debemos amar lo que Dios no ama. Lo podemos resumir así. Un salmista dijo por allá, odio lo que tú odias, o a los que te odian a ti, odio. No dice qué palabras tan fuertes. No, es que este salmista se colocó debidamente del lado de Dios. Nosotros no podemos tener, es que esto no es de elecciones, esto es de decisiones y decisiones fuertes. Lo que Juan me está queriendo decir es, solo debo amarlo a Él y debo amar su retorno. Una persona que esté embebida en Cristo y anhelando su retorno, realmente las cosas del sistema del mundo le resbalan, así sean entre comillas buenas. Entonces por eso Juan dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Claro, porque ¿cuál es el amor del Padre? El ágape. ¿Cuál es el amor del Padre? El que Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han practicado. Y el ágape de Dios no habita en el sistema del mundo, le repele. El mundo tiene otra clase de amores, el mundo tiene otra clase de apegos, pero el ágape no lo conoce. Es que la humanidad no conocía el ágape. Por eso fue que el Señor Jesús viene a expresárnoslo. Y dice, pero es que uno no tiene que ser como tan fanático, ¿no? Como tan dedicado. Es que hay gente que sí exagera. Pues miren un exagerado grande, y es Juan. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, cuando se refiere a mundo, se refiere a ese sistema de vida caída, del sistema caído en el cual viven las personas caídas, alejadas de Dios, así tengan religión. Ahora, el creyente ha cambiado completamente, es una nueva criatura, y ahora solo Dios es el objetivo del amor de ese creyente. Tan egoísta, dirá alguno, no, tan libre. Por eso es que cuando uno ve personas tratando de darle gusto a las personas y a Dios, no se les puede dar gusto a los dos al mismo tiempo, a no ser que ambas personas estén persiguiendo las cosas de Dios. Entonces usted puede escuchar al principio, retomando las palabras de Juan cuando dice hijitos, jóvenes, padres, las personas cuando están comenzando pues tienen su corazón dividido, digámoslo así. Hay muchas cosas y personas que uno ama, pero cuando se da cuenta de que Dios me quiere capturar todo, las personas que aún no han nacido de nuevo, o las situaciones que amo cuando antes no había nacido de nuevo, empiezan casi que a decirme, elija entre Dios y yo. Qué mala decisión para ellos me están pidiéndome tomar. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso es que Juan le habla a estos que son como padres, que apadrinen bien a esos hijos que vienen creciendo y a esos jóvenes que están avanzando, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, todo es todo lo caído, todo es todo lo que es carnal y vendido al pecado, y sinceramente todo lo que no sea de parte de Dios, que es bueno, agradable y perfecto, a Dios no le agrada. Y a mí me debe agradar solo lo que a Dios le agrada. Y entonces ahí uno empieza a mirar que esta cosa es muy seria. Y Juan le está diciendo, no, es que esto es muy serio. Por eso fui compelido por el Espíritu Santo para escribir estas cartas. Porque todo lo que hay en el mundo, y empieza a ser específico, porque Juan sabe que nosotros somos muy hábiles para escabullirnos en las zonas grises, entonces no nos deja ninguna. ¿Qué es todo lo que hay en el mundo? Según Juan, guiado por el Espíritu Santo, los deseos de la carne.
Por ejemplo, los deseos de la carne está referido a todo aquello que con lujuria la carne me quiere hacer suplir, violentando, o mejor dicho, siendo ilegal a Dios. Porque resulta que la carne me ofrece satisfacer, por lo general, ilegalmente, todo lo que naturalmente necesito, pero en Dios puedo suplirlo legalmente. En todas las áreas. Me explico. En lo sexual, por ejemplo, en alguna parte Dios habló que la parte sexual era indebida. De hecho, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y los mandan a procrearse. Por ejemplo, en alguna parte Dios dice que comer está mal. No, pero entonces viene la carne y me ofrece la glotonería. Solo para dar ejemplos. Que la diversión está mal. No, jamás. Pero resulta que la carne me quiere decir, venga, de manera ilegal usted puede satisfacer todas esas cosas. Entonces, cuando habla de los deseos de la carne, es caer en el ofrecimiento que el mundo pervertido hace para mantenerme atrapada o atrapado como víctima en sus garras. Y ahí es donde nosotros podemos entender que Juan me diga que todo lo que hay en el mundo, y empieza por los deseos de la carne, entonces es tratar de satisfacer ilegalmente todo lo que legalmente me puede satisfacer Dios en su reino. Entonces uno dirá, bueno, deseos de la carne, ¿qué más puede haber ahí? Todo lo que hay en el mundo. Juan trae otro ejemplo y dice, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Cuando habla de los deseos de los ojos, no solamente está hablando de lo que se mira, sino que recuerden que el Señor también, Jesús fue más allá y dijo, todo lo que se imagina, que no va conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo dejo que los deseos de los ojos y de la imaginación vayan por encima de la voluntad de Dios, es porque estoy haciendo un juicio muy superficial de las cosas. Ahora, ¿qué es lo que Juan quiere decir con los deseos de los ojos y de la imaginación? Es llevarnos a tener logros y fines sin evaluar los medios a través de los cuales los estoy logrando y las mismas motivaciones. Entonces, por ejemplo, adquirir finanzas sanas es bueno. Pues Pambelé lo dijo, ¿sí o no? Es mejor tener plática que no tenerla. El asunto es, ¿cómo voy a satisfacer eso? Entonces, el mundo viene y me dice, no, muy fácil. Venga, le ofrezco la vida del delito. Y usted encuentra sectas y religiones que dicen, mientras usted lleve comida a la casa, no importa lo que tenga que hacer para llevarla. ¿Sí? Y hay papás y mamás que no les importa ver a toda su familia en situaciones de ilícitos y cosas ilegales, porque son muy buenos hijitos y son muy buenas hijitas, pero mira a lo que está llevando todo lo que hay en el mundo. No es sino que prenda cualquier programa de televisión. Freddy, no vuelvo a ver televisión. No sé hasta dónde lo vaya a llevar o la vaya a llevar usted el Señor, pero evalúe bien qué es lo que está viendo y qué es lo que está mirando y qué es lo que está cantando y qué es lo que está... Tantas cosas que uno puede parecer como inofensivas, pero en últimas la comunión con Dios es algo que debemos, mejor dicho, Juan lo que quiere por el Espíritu Santo es que lleguemos a valorar lo que realmente tiene valor. El resto es basura. Entonces, me habla también, entre todas esas cosas del mundo, de la vanagloria de la vida. Recuerden que ya dimos una definición de vanagloria que le aprendí a un conocido. Vanidad, la repito, el estúpido y arduo trabajo de darle importancia a lo que no lo tiene. El estúpido y arduo trabajo de darle importancia a lo que no tiene importancia. La vanagloria de la vida. Hay cosas que si uno las evalúa día a día, minuto a minuto y segundo a segundo, no tienen ninguna importancia para la vida eterna. Todo lo del sistema del mundo está basado en cosas temporales, en dar satisfacción momentánea, en alimentar la carne, nuestros egos,
en impulsarnos a alimentarnos de lo que no es de Dios. Entonces quiero leerlo de corrido para que veamos qué es lo que Juan me quiere decir. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, miren qué tremendo esto, no proviene del Padre. Y tiene razón, porque jamás podría provenir del Padre, pues todo lo que hay en el mundo es del mundo y está en tinieblas, y Dios ni habita en tinieblas ni viene a promoverlas. Por eso dice, eso que acabo de hablar no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, el origen y el destino de lo que nos motiva es demasiado importante en este caminar. Entonces, Juan se me está metiendo realmente en la vida completamente. Por eso anhelamos los seres humanos doctrinas que no se nos metan mucho en la vida, o por lo menos que, ¿cómo es que dice Pablo? Vendrá el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Imagínate que sea tan blandita y tan laxa la enseñanza que yo pueda pasar con carne y todo en esa clase de doctrinas. Mientras me entretengan la carne y no se me metan con ella, yo estoy contento ahí. Empiece a subir un poquito el calibre a la estatura de Dios y sígalo subiendo, y cada vez es más poquita la gente. ¿Por qué? Porque se trata de valorar realmente lo que el Padre quiere que valoremos. Entonces, como vemos, lo de Juan es una cantidad de situaciones que si uno no las toma en serio, resulta perdiéndose sin darse cuenta. Se pierde uno estando frente a semejante banquete que es la palabra de Dios. Bueno, Juan, a propósito, recuerden que nos está diciendo hijitos míos. Les dije que cuando Juan nos dijera hijitos míos, es muy peligroso Juan así, porque Juan lo que va a hacer es, lo que viene es de calibre grueso. Ahora, ¿cuál es la motivación de Juan? Mire lo que dice, y el mundo pasa. En 2 Corintios 4, creo que en el versículo final, habla también de lo temporal el apóstol Pablo. Lo temporal, lo que es pasajero, Pedro lo dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10, lo que ha de ser quemado, precisamente en esas cosas que el mundo se basa, eso es lo que no debemos amar. ¿Por qué? Porque nuestro amor debe ir enfocado a nuestro eterno Dios, Padre, a nuestro eterno Dios, el Espíritu Santo, y a nuestro eterno Dios, el Espíritu Santo, y a nuestra eterna hermandad de familia como nacidos y nacidas de nuevo. Lo que me está diciendo Juan, así como lo dice Pablo, así como lo dice Pedro, así como lo dice el Señor Jesús mismo en todo el Evangelio de Juan, lo que es actual y lo que es temporal del mundo, con todas sus manifestaciones, por enormes que sean, por fastuosas, son cosas que son sin valor a los ojos de Dios, que son sin sentido a los ojos de Dios. Y si son sin valor y sin sentido a los ojos de Dios, deben ser sin valor y sin sentido a los ojos de los hijos de Dios. O sea, realmente Dios, me lo imagino en su trono, mirando a todo lo que se dedica a la humanidad caída durante todas las generaciones, y dice, no los entiendo. No. Y uno también llega un momento en que dice, de verdad, yo para qué estoy dedicándole tiempo a esto que le estoy dedicando a esto. Solo que no toda la gente como Juan es capaz de bajarse de ahí, porque significa dar un paso al lado y que el mundo siga rodando, que a propósito puede rodar sin uno. Le hace creer a uno que uno es muy importante, pero lo desecha como cualquier moneda vieja cuando tiene la oportunidad. Entonces, cabe decir, ojo pues, que el mundo solo ofrece muerte disfrazada de vida. Básicamente todo lo del mundo es como querer hacer un caldo de plástico. Sáquele pues sustancia a un plástico, a una cosa de estas. Sáquele sustancia a un neumático. Sáquele sustancia a una silla de estas en la que estamos sentados. Imposible alimentarnos de eso.
Y es exactamente lo que el mundo hace con la gente. ¿Cómo es que se dice? Les ofrece mucho a las personas, no les da nada y les quita absolutamente todo, no les deja nada. Y el mundo pasa. Ahora, también, además de que el mundo pasa, los deseos del mundo pasan. ¿Por qué? Porque el mundo mismo pierde su aparente esplendor. Hablemos un poquito de la edad. Hablemos de personas. Hoy, por ejemplo, tenía la oportunidad de hablar con una persona muy amada que tiene 92 años. Y me decía: yo no le saco gusto a nada. Ahora, no solamente esta apreciación tiene el Dios del mundo, sino que la misma gente tiene ese concepto del mundo cuando los años van pasando y cuando toda esa fogosidad que el mundo te ofrece y la misma juventud egoísta me ofrece y los mismos años egoístas me ofrecen, cuando me doy cuenta de que realmente la vida no era esa. Nosotros tenemos una oportunidad muy grande de habernos dado cuenta de que la vida no es eso al haber nacido de nuevo. Entonces el mundo mismo pierde su aparente esplendor cuando la gente va avanzando en edad. Tal vez usted va a encontrar personas de mucha edad que no quieran aceptar ese hecho, o que no puedan aceptarlo porque ¿cómo van a decir que perdieron toda su vida y su existencia detrás de nada? Pablo lo puede resumir diciendo: nada hemos traído ¿a dónde? A este mundo, y nada nos hemos ¿de qué? De llevar. Mejor dicho, darle para un hijo, una hija de Dios, darle un golpe o un empujón a la rueda del mundo es un autoengaño. No para la gente, para él mismo, para ella misma. Entonces, cuando uno realmente se enfrenta a lo que Juan me está diciendo, la cosa se vuelve muy seria. Estas cartas de Juan, con razón dijo, y me apoyo nuevamente en eso que leí, John Wesley dijo, la primera carta de Juan es la más profunda que hay en las Sagradas Escrituras, porque realmente me abre el asunto del reino como es. ¿Yo cómo puedo dejar de valorar lo que no es? Pues claro, no es menospreciarlo por menospreciarlo. Juan lo que me está llevando es a que miremos lo que realmente vale la pena, a que dejemos de mirar como pérdida el haber dejado esto, sino que lo debemos dejar porque eso en sí es una pérdida y nos aparta de lo que realmente vale la pena. Juan nos lo va a aclarar más adelantico también. Entonces, puede que el ser humano en su transitar corto de la vida, recuerden que empezó viviendo muchos años cuando fue expulsado del jardín. En el Génesis 6 ya le acortan la vida 120 al ser humano, y en el Salmo 90 ya se la acortan a 70 y a 80 años, que hay gente que de porfiada vive más, pero básicamente, bromeando, hemos dicho que uno a partir de los 70 años ya tiene orden de captura. Entonces, lo que así el ser humano no acepte que ha dedicado su vida a nada, porque es que es evidente, miren, uno va a un velorio y la personita, el cuerpo que está ahí, ni siquiera se lo pudieron llevar, porque ese medio de transporte también se queda aquí, y además todo lo que conseguía, todo lo que dedica a la vida. Entonces el mundo y sus deseos pasan, dice la Escritura, pero aquí viene lo bonito. Pero el que hace ¿qué? La voluntad de Dios, vamos a ver que termina diciendo, permanece para siempre. Ahora, vuelvo al punto. ¿Cómo es que es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Porque hay gente que dice, ay, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que lo conozcamos. Es lo único que Dios quiere. Y vuelvo y hago, cada vez que camino unos segundos más, o avanzo unos minutos más, o unas horas más en esto, me doy cuenta de que cobra sentido lo que grita desde mi interior, lo que he apreciado, y es, si yo me dedico a conocer a Dios, Dios me dice, si usted se dedica a conocerme, yo lo sostengo. Mientras no se dedique usted a conocerme, el mundo es el que lo sostiene y lo mantiene en sus propias garras. Entonces, pero el que hace la voluntad de Dios, aclaremos un poco acá, porque es que la vida de Cristo la sostiene, la vida de Cristo es la que a mí me sostiene.
A mí me sostiene, después de haber nacido de nuevo, la vida moral que me impulsa a esperar la vida eterna en el retorno del Señor Jesús. Es más, la puedo vivir desde ya. Nuevamente, esto, ¿qué es vivir realmente para un creyente? Es conocer al Padre y a Jesús, que fue la persona que Él envió. Esa es la voluntad del Padre, no hay más. No tenemos que llenar enciclopedias, en un solo versículo metió eso el Señor mismo. El Señor Jesús dijo eso que le acabo de decir en Juan 17:3. Entonces dice, pero el que hace la voluntad de Dios, que es conocerlo a Él, dice la Escritura, permanece ¿para cuánto? Para siempre. Mira, hasta en inglés suena bonito, forever, 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 para siempre. Mientras que todo lo que yo afiance de mi vida en el mundo es temporal y desaparece. Entonces, a mí me parece que Juan no le está dando a estos niveles. Es el mismo evangelio de mente renovada para el que empieza hoy en este caminar, porque el Espíritu Santo decide que nazca hoy de nuevo, o para el que lleve muchos años así como Juan. De hecho, Juan escribe estas cartas ya anciano. Y él empieza con el Señor Jesús relativamente joven allá en los evangelios. Pero cuando ha llegado a viejo, sigue pensando lo mismo y sigue viviendo lo mismo, considerando como ganancia lo eterno y como pérdida lo temporal. Él sabe que ha ido muy al fondo, entonces vuelve y baja el volumen con su amor y dice: hijitos, recuerden que todo esto lo está diciendo Juan con un profundo cariño a los congregados de aquella época en torno al Evangelio del Señor Jesucristo y de su reino y de su justicia hace 2000 años, pero es igual de válido para nosotros hoy, porque además la palabra de Dios también es eterna y por lo tanto la palabra de Dios también permanece ¿para qué? Para siempre. O sea que los 2000 años que han pasado desde este escrito no han hecho sino añejar y volver mejor este vino. Hijitos, dice él, este profundo cariño sigue vigente. ¿Cómo será que Dios es un Dios de vivos y no de muertos? Que miren que aunque sabemos que Juan ya falleció hace miles de años, ¿sí? Para mí sigue estando como vivo. O sea, yo no me acerco a esta carta de Juan como a la carta de un cadáver. Para mí está vivita. Cuando abrimos, por ejemplo, las cartas de Pablo, eso es como tener Pablo ahí. Nosotros hablamos, Pablo dice, y Juan dice, y Marcos dice, y Lucas dice, y Pedro dice, porque es real, esto es real. Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Este hombre como Juan forma parte del cuerpo de Cristo porque Él está vivo, y además recuerden que el tiempo para nosotros ya no es un obstáculo ni es un impedimento. Hablamos el mismo idioma porque es que el idioma del reino de Dios y de su justicia sigue siendo el mismo porque no ha cambiado. Entonces esta misma sabiduría es la que el Espíritu Santo deposita en los creyentes de esta edad, hablando pues de este siglo. Hijitos, dice ahora Juan que se va a meter por una situación bien interesante. Ya es el último tiempo. Recuerden que el último tiempo para nosotros es que entre el retorno del Señor y, por ejemplo, la edad que tú y yo tenemos, hasta su regreso, así como para Juan hace 2000 años, ese es el último tiempo. Entre el retorno del Señor y lo que ocurra hasta el retorno del Señor, la humanidad está en su último tiempo. Porque es que lo grande de Dios ya se manifestó. Era que el Señor Jesús viniera por primera vez, el Cristo de Dios se manifestara. Y cada vez se hace también mayor énfasis en esto en nuestros corazones, y es que esto ocurrió hace 2000 años. Nosotros tenemos además a nuestro favor la historia. Tenemos a nuestro favor la historia. Y si el Señor Jesús vino la primera, les garantizo que viene la segunda. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Si a alguien se le demanda mayor madurez que a los creyentes de hace 2000 años, es en la medida que pasa el tiempo a los creyentes de cada generación que va avanzando, porque tenemos además el testimonio de ellos a nuestro favor. Ya es el último tiempo. Entonces, ¿cuál es el último tiempo, John? Hasta el retorno del Señor será el último tiempo. Y ahora Juan, que pasa de un tema a otro de manera casi olímpica pero profunda, dice: y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Hablemos un poquito de este anticristo
que Juan menciona aquí por primera vez en su carta. Este anticristo, uno tiene la tentación de asimilarlo al inicuo del cual Pablo habla en 2 de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Pero si miramos bien la descripción, que a propósito, si usted quiere ver lo que vimos de eso, no es sino que vaya a YouTube y escuche lo que hay en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 en adelante. Juan no entra a desmenuzar la persona de este anticristo, porque lo que él me quiere más mostrar es el fruto de lo que este y sus seguidores hacen en su diario vivir, y nos vamos a llevar sorpresas muy grandes. Entonces, aquí habla del anticristo en singular, porque hay un anticristo, obviamente, pero no lo vamos a comparar al inicuo que habla Pablo en 2 de Tesalonicenses, porque Juan no lo describe así. Y si Juan no lo describe así y solo lo deja solo mencionado, es mejor no especular en lo que Juan no reveló, o el Espíritu Santo no le reveló a Juan, porque no era para él. Entonces simplemente hagámosle la mención y no empecemos a buscar cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler, o de qué raza era el gallo que cantó cuando Pedro negó al Señor. Dejemos ese versículo ahí, tal vez más adelante lo entendemos cuando empecemos a destapar esto juntos. Juan lo que sí se va a enfocar es en los seguidores de ese anticristo, y los llama anticristos. Así como hay un Cristo y hay unos cristianos, así hay un anticristo y hay unos anticristos que son sus seguidores, y miremos cuáles son las conductas, o por lo menos lo que él va a mencionar. Así entonces Juan me dice, porque está hablando del último tiempo, y nuevamente el último tiempo es ¿hasta cuándo? Hasta el retorno del Señor. Eso tiene que quedar bien clarito entre nosotros, que usted el día de mañana no vaya a estar diciendo que cuál es el... Pilas pues con eso. Entonces, el último tiempo es mientras viene el Señor. Mientras eso ocurre, habrá manifestaciones como las que vamos a ver a continuación. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos ¿qué? Anticristos, que despliegan las conductas de este ser. Entonces, habla en plural, vuelvo y repito, porque digámoslo así, son como emisarios o seguidores de ese anticristo. Y se refiere a personas, que es lo que más me impresiona a mí, que estuvieron en la iglesia del Señor, pero salieron de ella diciendo que Jesús no es el Cristo. Por eso la palabra se explica por sí misma, anticristos, es decir, Jesús no es el Cristo. Ahora, Juan me dice que debemos, como dicen otros profetas o otros escritores de la Biblia, nosotros debemos ser experimentados en conocer los tiempos. Los mismos tiempos por sus frutos nos enseñan en qué épocas estamos caminando. Entonces dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, porque recuerden que en la medida en que el Señor se acerque su retorno, se va a manifestar más la maldad dentro del sistema del mundo. Entre más se aproxima el retorno del Señor, no es que vaya a haber más gente que se aproxime al Señor. Tenemos esa falsa ilusión, y ojalá fuese así. Habrá mucha gente que llegue al Señor, pero también habrá mucha gente que blasfeme de las cosas de Dios. El Señor Jesús fue más claro que sus mismos discípulos cuando dijo, eso será como en la época de Noé, o como en la época de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan? La gente se casaba y se daba en casamiento, compraba y vendía. Va a ser muy similar, pero se va a volver más exponencial. Entonces, por esto conocemos que es el último tiempo. Es decir, estas manifestaciones constatan, uno, que el Señor Jesús vuelve, y dos, que la humanidad sin Dios y el mundo caído como tal se aproximan a su fin. Por eso nosotros debemos evaluar muy bien las oraciones que hacemos. A veces estamos pidiendo de la manera que no es, por falta de renovación de entendimiento. Señor, que el mundo mejore. El mundo no va a mejorar. Podríamos ver al Señor diciendo, no puedo contestar esa, porque es que la cosa va a empeorar más, ¿sí? Uno puede dejar de hacer oraciones tan minúsculas y tan mínimas,
Tal vez nosotros podemos avanzar un poquito más y pensar así en nuestra oración. Yo sé que nuestra familia es muy importante. ¿Quién quiere más a su familia que la misma familia? Obvio. Pero podríamos ser más amplios en cuanto a fe y en cuanto a la posibilidad de Dios contestar oraciones realmente importantes y poder decir hoy en la madrugada, antes de salir a la calle: Señor, te doy gracias por todos aquellos que en el mundo van a nacer hoy de nuevo. Permíteme tal vez ser una de esas parteras que traiga a la vida eterna a alguna persona por el nuevo nacimiento. Y así yo dejo de orar como por direcciones, como tan chiquita mi oración, solo por los de la casa. Entonces oro por mi hermanito, por mi hermanita, por mi hijito, por mi hijita, por mi mujer, por mi maridito. Y entonces, no, ya he crecido más. Oro también por los de la casa de enseguida, por doña Silvia, por doña fulana, que vive. Ya después, ya oro por los del barrio, Y de pronto ya se oye por los de la comuna. Y ¿por qué no se atreve a orar de una vez a un Dios grande como el que tiene por todos los japoneses y los chinos y los de la India y por todos los americanos y por todos los españoles? Señor, te doy gracias por las personas que nacen de nuevo hoy. Me pliego a ese mover grande de nacimientos de nuevo que va. ¿Sí me estoy haciendo entender, amigos? Para dejar de ser tan minúsculos en nuestras oraciones. Entonces tenemos una lista que es muy larga, pero no alcanzan a ser 100 o 200 por los que estamos orando. Y si somos bien ermitaños, usted o yo que vivimos por allá en un árbol y no conocemos y no al ruiseñor, al pájaro loco pues, podemos orar en grande, ¿cierto? Por esto conocemos que es el último tiempo. Me aparté un poquito hasta el paréntesis. Entonces, ahora, estas manifestaciones, vuelvo y repito, nos dan a entender lo que está ocurriendo realmente, y es que la humanidad sin Dios viaja a la destrucción completa y corre hacia su fin. Entonces, cada vez que usted prende la televisión y ve los noticiarios, ¡ay, pero cómo está el mundo! Hermano, créame, ¿de qué se asusta? Si ahí lo dice, ¡ay, que esto se va a volver! Bueno, por esto conocemos que es el último tiempo. Y mira lo que dice Juan: salieron de nosotros porque estaban dentro de la iglesia. Mire qué interesante esto. Y está hablando Juan de hace 2000 años. Ahora imagínense nosotros que tenemos casi toda la información del mundo ahí en la internet y uno lo puede ver todo. Salieron de nosotros, y Juan dice: pero no eran de nosotros. Estuvieron en la iglesia, pero no eran de ella. Y la sencillez, a mí me impresiona Juan. Recuerden que en el 4:13 de Hechos, estos miembros religiosos con títulos de teología y todo decían: son hombres sin letras. Reconocían que Juan y Pedro eran hombres sin letras teológicas y del vulgo, no eran de ninguna familia sacerdotal o por lo menos miembros cercanos a alguien del Sanedrín. No. Entonces Juan tiene la capacidad de la sencillez y del resumen, y uno dice: ¿y por qué no eran de nosotros? Y entonces dice: fácil, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. No está hablando del grupito, está hablando dentro de la doctrina sana del Evangelio. Pablo es bien aguerrido en esto cuando uno lee Gálatas. Pablo en Gálatas dice: es que si un ángel mismo viene anunciando un evangelio diferente, sea que anatema. Y si nosotros mismos llegáramos a predicarles un evangelio diferente, anatema. La no permanencia de esta clase de individuos, de anticristos, como los llama Juan, no le dé miedo, no vaya a pensar que se va a desconvertir usted si habla de anticristo. Su no permanencia es la misma que niega su pertenencia. El hecho de haber salido de la sana doctrina es la que demuestra que no pertenecían a la sana doctrina. Interesante eso. Bueno, ahora Juan quiere pasar esto rápido porque tiene cosas mejores que entregarnos que hablar de lo que está pasando al frente. Habrían permanecido con nosotros, y dice Juan: pero salieron para que se manifestase que no todos ¿qué? Son de nosotros. Creo que es en el 3:2. Es posible, de Tesalonicenses, en la segunda carta. Dice Pablo por algún lado que no es de todos la fe, pero
mientras vuelvo a encontrar ese, les recuerdo lo que Pablo dijo en 1 Corintios 11, 19, refiriéndose a unos asuntos, pero lo podemos tomar también para esto. Mira que Juan dice acerca de los que salen: pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. También los llamó en 2 Corintios 11, por allá del 23 al 33, los llamó falsos hermanos. Pero en 1 Corintios 11, 19 dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea que hay gente aprobada y hay gente no aprobada. Señorita. Segunda de Tesalonicenses 3:2. Ah, sí, era ahí. Entonces, segunda de Tesalonicenses 3:2 dice: no es de todos la fe, porque hay gente que se opone. Y uno espera la oposición, claro, de afuera. Pero ¿cuál es la vaca sagrada que nos está matando Juan hoy? Que adentro. Por eso nosotros debemos estar, sí, claro, mirando muy bien, a ver, ¿en qué andará John? ¿En qué andará Náutica? ¿En qué andará Cristina? Sí, debemos revisarnos constantemente, que no nos estemos desviando sin darnos cuenta. Pero para esto hay que dedicarle tiempo. ¿Cómo va a dedicarle yo tiempo? ¿Sí? Si soy piloto de Fórmula 1, a esa velocidad, ¿quién lee la Biblia? Nadie, se estrella. Entonces hay que parar el carro, bajarse y sacar el tiempo. Y aquí era donde queríamos llegar, y parece que vamos a tener que dejar. Entonces, recuerden que no estamos solos. O sea, nosotros no somos unas ovejitas pusilánimes defendiéndonos del lobo, y me han dicho la abuelita de Caperucita. No, nosotros no somos esos. Nosotros somos gente peligrosísima, dotada por Dios de una cantidad de armas invencibles, y acompañados de una persona que es Dios. Entonces Juan, frente a todo este pulular de falsas doctrinas, va a colocar el punto sobre las íes y va a decir: no estamos solos, porque mire, a los que sí permanecen dice: pero vosotros tenéis la unción ¿de quién? Del Santo. Pues no es la de Roger Muralla antes de ser la gente 007, pues a los que nos tocó esa época. No, estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo. Y Juan sí va a sacar detrás de bambalinas al Espíritu Santo, tan esquivo para dejarse conocer. Porque es que uno empieza a leer las Sagradas Escrituras con juicio y se da cuenta que el Espíritu Santo está detrás de cada renglón, pero como que no se deja ver. Juan sí le quita el velo del todo y lo deja expuesto. El Espíritu Santo expuesto, y que es más que una palomita descendiendo en forma de paloma sobre el Señor Jesús, o por allá medio apareciendo en la muerte de Ananías y Zafira en el capítulo 5 de Hechos, o por allá apareciendo para que la gente hable en lenguas. Vamos a ver que el Espíritu Santo como persona, así como el Señor Jesús en su primera venida tuvo una función grande de parte del Padre, al ser enviado por el Padre a este mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Espíritu Santo, cuando el Señor Jesús dice, lo vamos a ver más adelante en el capítulo 14 en adelante de Juan, les conviene que yo me vaya, porque así enviaré otro consolador. Él les enseñará todas las cosas. Entonces no estamos solos. No estamos diciendo que uno no necesita los ministerios dejados a la iglesia por el Señor Jesús en Efesios 4:11, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Claro, son funciones de los miembros del cuerpo de Cristo. Me está hablando es de que nosotros tenemos una compañía, tenemos la persona del Espíritu Santo, y es lo que Juan nos va a medio mostrar hasta donde él puede en los siguientes versículos, pero vamos a dejar ahí por hoy. Bien, Padre, te damos gracias porque no estamos solos, no estamos solos. El Espíritu Santo está con y en nosotros, con los que permanecemos en la sana doctrina. Pero ¿cómo he de saber qué es sana doctrina? Pues eso es lo que nos va a explicar
más adelante. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Te adoramos, Señor. Amén y amén. Dios nos bendiga.